Entonces, cómprense. Si estuviéramos hacer prácticas presenciales, haríamos la práctica. A toditos de canto medimos. Pues para que sepan cómo se mide y nunca más se van a olvidar. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver este otro cuadro. ¿Dónde ha comprado pues 100 en 500? En Santa Cruz, seguro. Es que allá nos cobran el aire más. Sí, doctor. Dice que es aire, pero no sé. No. Seguiremos. Hablemos ahora de esto, la hipotensión ortostática. ¿Qué entendemos por hipotensión ortostática? Cuando hablamos de hipotensión nos estamos refiriendo a la presión arterial. Entonces aquí estamos hablando de un problema en el que existe una disminución de la presión arterial. Pero en el síncope vasovagal también disminuye, ¿no? ¿Sí? En el síncope vasovagal baja la presión. Pero aquí estamos hablando de un cuadro que dice hipotensión, baja de presión. Pero hay una palabra más que dice ortostática. ¿Quién sabe qué significa la palabra ortostática? Medio difícil. Nueva palabra para ustedes, ¿no? Bueno, es un diagnóstico que se da un problema de que cuando una persona se encuentra en estado de decúbito, echado, ¿no? O agachado por mucho tiempo, o echado en supino por mucho tiempo, y esta persona suele pararse, ponerse de pie rápidamente, en algunos lo que ocurre inmediatamente es una baja de la presión brusca. ¿Alguna vez ustedes no han estado en el sol agachados? Buen rato, y de pronto se han parado y han sentido un poco de mareo. Eso es hipotensión ortostática. Es una disminución brusca de la presión arterial al cambio de posición, a la bipedestación. A la bipedestación quiere decir cuando uno se para. Bipedestación, B2, pedes, pie, pararse, estación. Entonces, uno se para de golpe y la presión baja. ¿Y en quiénes será más frecuente? Obviamente en los jóvenes es menos frecuente, ¿no? Rara vez, casi nunca. Pero en las personas adultas o principalmente de edad avanzada es mucho más frecuente porque el corazón no se adapta rápidamente a ese cambio de posición brusca que tiene el paciente. Por eso que los viejitos no se levantan de golpe. Y si ustedes hacen una atención odontológica en una persona mayor de edad, ancianita, adulta, viejita, y han trabajado en posición supina mucho tiempo, porque es mucho más recomendable trabajar en posición supina, porque garantizamos la circulación cerebral, etc. Le dicen, listo, ya hemos terminado el trabajo, y la persona se levanta del sillón y de pronto tiene una bajada de presión que provoca una lipotimia o un síncope. ¿Entienden? No ha sido por susto, no ha sido por ansiedad, no ha sido por dolor, no ha sido por nada. Simplemente ha sido porque se ha levantado de golpe y su organismo no ha podido entrar a ese mecanismo de adaptación rápido para que el corazón bombee con fuerza. Entonces bajó la presión arterial bruscamente y no le dio tiempo al cerebro. A eso se llama hipotensión ortostática. ¿Me entienden? Entonces, esta se constituye en una emergencia médica porque puede poner en riesgo la vida del paciente. Si entra en síncope, de repente se cae sin que existan mecanismos de protección o de resguardo, sufre adicionalmente un golpe en la cabeza. ¿Me entienden? ¿Qué pasaría si el paciente sale de su consultorio medio mareado y ustedes lo botan rápido porque lo que querían era que entre otro paciente y en la calle se cae? ¿Me entienden? Porque le ha bajado la presión. A eso se llama hipotensión ortostática. Por eso que hay más que atender el cuadro de hipotensión ortostática, nosotros nos concentramos en más prevenir la posibilidad de que esto ocurra, evitar de que esto ocurra. ¿Me dejo entender? ¿Me están comprendiendo, chicos?
En resumen, ese es el tema. Sencillito. ¿Qué necesita este paciente en caso de que entrara en un estado de pérdida de la conciencia por hipotensión ortostática? ¿Qué necesita? Si ha bajado la presión. A ver, Silveras, rapidito, pero usted es odontóloga de una facultad acreditada. Ha visto que su paciente se ha levantado del sillón y pronto se ha desvanecido y se ha caído. Usted ese rato va a decir, esto es hipotensión ortostática. ¿Qué debe de hacer inmediatamente para recuperar al paciente? Además de colocarle en posición supina, ¿qué es lo que necesita? Colocar la toronja de algodón, doctor, con azúcar. Pero ¿acaso aquí el problema es la hipoglucemia? A ver, Montaño, ¿qué haría usted? Yo creo que acomodar al paciente un ratito hasta que se recupere, ya que ¿No haría nada solo más? ¿Le contemplaría al paciente? Doctor, levantar los pies del paciente. ¿Y qué haría además de eso? Ya les he dicho que levantar no es levantar nomás hasta arriba, ¿no? Ya le he dicho, es posición de Trendelenburg, ya le han puesto, ¿se entiende? Pues, ¿qué más qué le darían al paciente? Por Dios, no me dejaba entender. Entonces, a ver, ¿quién más está aquí? A ver, ¿qué dice Quiroga? ¿Qué le daría al paciente ese rato usted? Se ha caído su paciente, más bien no se ha golpeado la cabeza porque usted le sujetó, le hace echar, posición de Trendelenburg, ¿y qué le daría para ayudarle a reaccionar? Una pastilla. Primero le pondría en posición vertical, ¿Le va a hacer parar? ¿no? De echadito nomás con almadita. ¿Cómo es la posición vertical de echadito? Mm, ah, no sé. Doctor, darle oxígeno al paciente. Oxígeno, oxígeno, si ha bajado la presión arterial. Y cuando baja la presión arterial, ¿qué es lo que ocurre a nivel cerebral? No llega buena cantidad de sangre. Y si no llega buena cantidad de sangre, con ella no llega buena cantidad de oxígeno. Y cuando no llega buen oxígeno y sangre, el cerebro se altera en su funcionamiento, por eso está perdiendo la conciencia. ¿Entendieron? Controlarán signos vitales, podrán medir la glucosita más de paso, ya, después, pero lo primero es esto. ¿Por qué? Porque hay una hipotensión arterial. Hipotensión por causa de haberse parado de golpe el paciente, haberse levantado bruscamente del sillón. Creo que no me están atendiendo, jóvenes. A ver, están pensando que estoy pasando clase de ortodoncia. ¿Ah? A ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la cabecita? ¿No quieren aprender, escritor? A ver, cuando tengan un pacientito en su consultorio, se levanta de su sillón y ¡tran! Se desmaya. Ahí van a decir, el doctor Mesa creo que nos enseñó, pero yo no he aprendido porque no me dio la gana, van a decir. ¿Cómo es, chicos? Vayan pensando. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? No quieren pensar ustedes, ¿no? A ver, piensen y me dicen.
¿Cómo chicos? ¿Han pensado? A ver, desarrollaremos el tema, si no van a decir que no les he dado. Miren, dice, caída brusca y excesiva de la presión arterial. ¿Qué hemos dicho? Cuando la persona asume la posición vertical, cuando se para, llevando a la lipotimia o al 5. Por otro camino, por otra causa, hemos llegado a la lipotimia o al 5. En el estudio que hicimos de lipotimia y síncope de tipo vasovagal, otra es la causa. No es cierto, se ha parado de golpe. Es más en las personas de edad avanzada. Ya vamos a ver, causas. Puede que no tenga buena cantidad de sangre. Hemorragias, por ejemplo. Las personas que han perdido gran cantidad de sangre fácilmente tienen este problema de hipotensión ortostática. Vamos a ver, post-hemorragias, como les decía, ¿no? O porque usan algunos medicamentos que les hace perder líquidos, como los diuréticos. Les hace orinar tanto que pierden gran cantidad de agua. Por lo tanto, la presión va a ir bajando. O usan muchos vasodilatadores. A veces por algún tratamiento usan vasodilatadores. También es muy peligroso. O consumen algunos medicamentos. Los antihipertensivos, les nombré hace rato. Persona que usa mucho antihipertensivo, por supuesto, va a bajar mucho la presión arterial. Las personas que usan demasiados tranquilizantes o antidepresivos. A ellos que les gusta dormir siempre con tabletita. O porque están muy preocupados todo el día, están tomando cada 8 horas o cada 12 horas un tranquilizante. En ellos es más frecuente que se presente problema de hipotensión ortostática. Porque están deprimidos, su funcionamiento está tan bajo que no está en condiciones como para levantarse bruscamente por alguna razón, se va a desmayar rápidamente, va a perder la conciencia. Los que usan antiparkinsonianos que tienen relación con los tranquilizantes, ¿no? O los que utilizan estos otros medicamentos que les hacen dormir a los pacientes, los neurolépticos. O utilizan narcóticos. Fíjense, los drogadictos, por ejemplo, o hay unos que utilizan analgésicos demasiado fuertes, por ejemplo, que les provocan sueño. En ellos es peligroso, porque cuando se paran de golpe, sufren de hipotensión ortostática. Los que beben. Es lógico, el alcohol mismo les provoca mareos, más una levantada brusca, inmediatamente caen. ¿Por qué? Porque les baja la presión. Pueden contribuir a todo esto la edad, les decía que es más frecuente en las personas de edad avanzada. Puede contribuir a algunas enfermedades donde el retorno venoso está lento, como en la insuficiencia cardíaca congestiva. No hay buen retorno venoso. Las personas que están en el periodo de gestación entre el primero o tercer trimestre, por todo lo que hemos explicado, tienen tendencia a esta hipotensión ortostática. Aquellas personas que están mucho tiempo en cama, reposo supino prolongado, quiere decir. No les gusta estar en la cama mirando televisión, no les gusta trabajar, ¿no es cierto? Hasta ni hambre les da, ¿no es cierto? Además, o usan tranquilizantes asociados, pero están mucho tiempo en cama. En ellos, este factor va a contribuir fácilmente a que exista una baja de la presión cuando se levanta. Los operados, generalmente de cirugías grandes, ¿por qué creen que una persona que ha sido intervenida, pongamos, de un problema digestivo, gástrico, intestinal, quirúrgicamente, no le hacen caminar rápidamente al paciente, es poco a poco? Porque si le hacen parar de golpe, le va a bajar la presión y puede perder la conciencia. Por eso hablamos de convalescencia prolongada, porque ellos en el hospital están en estado de convalescencia, ¿no es cierto? Entonces son factores. Pero lo más importante, lo que les dije, es evitar que esto ocurra. Y para evitar, ¿qué hay que hacer? Siempre averiguar en el paciente su historial, si existen episodios de repeticiones anteriores o estados anteriores en los cuales el paciente les diga, cuando me levanto de lo que estoy sentado o de lo que estoy echado, me mareo. Ese es un dato muy importante, personalmente o particularmente en las personas de edad avanzada, ¿no? ¿Qué medicamentos toma? Ya hemos hablado, antihipertensivos, diuréticos. Averiguar si no ha tenido hace mucho tiempo o frecuentemente tiene mareos.
En un examen físico siempre los signos vitales tienen que tomar en cuenta, tanto en posición supina como de pie, para comparar si no hay variación. Porque una persona normal, la presión arterial no tiene que tener grandes variaciones de cuando está de pie y que cuando está echado. Si cuando está echado es una presión diferente a la que está de pie, pues por supuesto va a haber algún problema, ¿no es cierto? En caso de que averigüen todos esos antecedentes y exista el riesgo de que el paciente pueda padecer ello, pues tienen que siempre tratar en lo posible de atenderlo en posición supina o mantenerlo en posición supina. ¿Por qué supina? Por la misma razón, no les estoy diciendo Trendelenburg en este momento. El Trendelenburg será cuando ya pierde la conciencia. Pero si no, para evitar, simplemente en posición supina. No le atiendan mucho tiempo sentado, ¿no es cierto? Coloquen en posición supina, eso va a ayudar. Y realizar la interconsulta médica si estos antecedentes los tiene el paciente. Para realizar un tratamiento, al finalizar la sesión, o sea, ustedes han atendido al paciente largo rato, 1 hora, 2 horas, media hora, el paciente se ha cansado, y bueno, dice, hemos terminado, puede irse, nunca le digan que se levante de golpe. Cuando termine la sesión de supino, colóquenlo a semi-Fowler. Primero háganle sentar sin que todavía baje los pies del sillón. Por lo menos unos 2 minutos. Al cabo de esos 2 minutos, recién pueden hacer bajar los pies y pónganle en posición Fowler, o sea, sentadito, con el espaldar recto. ¿No es cierto? Eso para que el organismo se vaya acomodando nuevamente a su nueva presión en esa posición y el cerebro no sufra la deficiencia de sangre y de oxígeno. Se levanta de 2 minutos, obsérvenlo por lo menos 2 minutos parado. No le digan que se salga, esperen. 2 minutitos, chálenle, está bien, mírenle los ojos, si no está teniendo ningún trastorno, no se está poniendo pálido, bueno, quiere decir que está yendo recuperando su organismo tranquilamente. Siempre hagan esto en todas las personas, no importa que sean sanas o enfermas, en quienes hagan tratamiento odontológico prolongado. Siempre hagan eso. Así sea 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, ¿me entienden? Evalúen siempre el estado de conciencia en el caso de que el paciente estuviera ya con un trastorno de la conciencia muy severo. Pongan en posición supina. En caso de que recupere el paciente, hay que facilitar su respiración en una posición cómoda que les voy a enseñar yo más adelante. Evalúen pulso, actividad cardíaca, presión arterial, controlen siempre con los que habían registrado, llamados los basales, administren oxígeno durante y después de la pérdida de la conciencia. Ahí recién es el oxígeno. Y una vez que el paciente ha recuperado completamente, no le dejen que se vaya solo o sola. Si vino solo, llamen a un familiar. Es necesario, dice, dispensar un acompañante. Es obligatorio en este tipo de pacientes. Y si van a hacer un tratamiento quirúrgico largo, siempre díganle que venga acompañado de alguien. Esos son elementos de prevención muy importantes, ¿me entienden? Si el paciente tuvo un trastorno de hipotensión ortostática, perdió la conciencia, lograron hacer recuperar, con más razón. ¿Por qué? Puede que después de haber recuperado, sale del consultorio y a los pocos pasos en la calle le puede volver a repetir la hipotensión ortostática. Por eso es necesario que se vaya acompañado de alguien. O llamen por teléfono que le vengan a recoger. ¿Me entendieron? Eso tienen que hacer en caso de que el paciente hubiera sufrido un trastorno de hipotensión ortostática. Como verán, en la hipotensión ortostática y en el síncope vasovagal, los procedimientos de atención son los mismos. Y la base fundamental es garantizar un buen aporte circulatorio al cerebro en caso de que haya perdido la conciencia. Pero lo más importante en la hipotensión ortostática es prevenir, evitar que esto ocurra antes, durante y después del tratamiento. ¿No es cierto? Antes, averiguando lo mejor que puedan del paciente, antecedentes, etc. Durante, midiendo signos vitales y controlando que no existan trastornos de conciencia. Y fundamentalmente después del tratamiento, que no se levante de golpe.
Ahí está el problema. Por eso se llama hipotensión ortostática. Fácil diferenciar de hipoglucemia y fácil diferenciar de un problema vasovagal. ¿No es cierto? ¿Se entendió? Aquella persona que se ha parado de golpe y pierde la conciencia es hipotensión ortostática. En cambio, aquella persona que pierde la conciencia por susto, miedo y estrés, etcétera, y otras razones, síncope vasovagal. Si ha cambiado de humor y ha entrado hasta perder la conciencia, se ha vuelto agresivo, qué sé yo, es problema de hipoglucemia. Entonces, aprender a diferenciar, chicos. Esa es la clave del éxito. Para que la próxima clase estudiemos esto, que también nos ocurre en la consulta odontológica, que es la intoxicación por anestesia local en odontología. ¿De acuerdo? ¿Entendió? ¿Está bien? Cortitos los dos temas, ¿verdad? Pero hemos hablado más de 1 hora. Lo que podíamos haber hablado en 10 minutos. Y le tienen tanto miedo a la materia. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver. ¿Quiénes más están ahora? ¿Qué dice Fernández, Navarro, Arcil, Brian? ¿De cuánto tiempo le estoy viendo? Hasta le estoy desconociendo. Buenas tardes, doctor. Con el Che Guevara, sí. Interesante, doctor. Es necesario que aprendamos todo esto, como usted dice, ya que en nuestro día a día nos puede pasar estas cosas. Y se ha entendido todo, doctor. En la calle también se les puede presentar, ¿no? Cualquier caso. Sí, doctor. ¿Qué dice Cuba Campos? Medio que le está pensando mucho. Sí, doctor. Estoy de acuerdo con el compañero porque esto no suele pasar, esto suele pasar en cualquier circunstancia, doctor. No solamente en la clínica, puede pasar donde sea. Bien. Ya lo estoy viendo que había tenido alumnitos. ¿Qué dice Valverde? Muy seria Valverde, como siempre, ¿no? Más sueltitos tienen que estar y ustedes ya van a ser profesionales, tienen que saber charlar, preguntar, conversar. Si se equivocan, yo no los voy a criticar. Nada. Un macacho. Tiempo también estoy viendo un macacho. Bueno, ¿no quieren preguntar más nada? Doctor, ¿Sí? en una persona embarazada, ¿podríamos decir que es normal? No es normal, pero es frecuente que se pueda presentar. Por tanto, hay que cuidar en el primer trimestre y en el tercer trimestre. En el primer trimestre porque existe mucho desorden en su fisiología normal de la persona. Están con náuseas, con vómitos, no comen bien, etcétera, etcétera. En el tercer trimestre porque ya tienen una sobrecarga por el peso del feto. Entonces están necesitando que su corazón funcione con mayor fuerza. Entonces, en estos pacientitos hay que tener siempre cuidado de que no se levanten de golpe para no provocar hipotensión ortostática. Podríamos decir que inclusive hasta puede ser responsabilidad nuestra, ¿no? Sabiendo que una persona en estas condiciones es posible que ocurra esto, nosotros le decimos ya he terminado el tratamiento, puede irse, sin darnos cuenta que puede padecer de esto. Entonces podríamos también asumir una mera responsabilidad de no saber atender al paciente adecuadamente. Ya les he dicho, así sean jóvenes como Brian, portachones, grandes, robustos, lo que quieran,
Nunca, si hace un procedimiento largo, nunca le digan que se levante de golpe. Siempre en forma paulatina, de lo supino hasta llegar al sentado, bajar los pies, que se pare, controlen, y luego recién despáchenlo tranquilo. Si ha tenido la hipotensión ortostática, pues tienen que tomar todas las medidas, hacer recuperar al paciente y recién decirle que se vaya con alguien, que no se vaya solo. Son pequeños tips importantes que ustedes tienen que saber manejar. Cuando se les presente una situación de estas que de repente les dicen, no pasa nada. No, cualquier rato sucede. A cualquiera le puede suceder cualquiera de estas situaciones. ¿Me entienden? Algunas son mucho más aparatosas que otras. Otras hacen asustar hasta al propio odontólogo. Un paro, por ejemplo. Imagínense que alguien pare el corazón. Complicado, ¿no? Algo habrá que hacer. Tenemos que hacer algo. Y no es tan fácil hacer una reanimación, les cuento. Les apuesto a ustedes que no aguantan ni 5 minutos reanimando. Porque es complicadito. Bien. ¿No hay más preguntas? Bien. Eso sería todo por hoy. El día lunes continuamos con teoría y del miércoles ya con la práctica de exámenes complementarios. Por favor, estudien. Son interesantes las clases cuando yo les explico todo, pero cuando ya quiero interactuar con ustedes,